Buenas, buenas. Aquí está Luis de nuevo. Espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos a seguir con Monster Pet Evolution. Así que sí. Hoy no voy a dar explicación, que siento que no es necesario. Pero supongo que puedo decir algo breve. Cambié mi personaje de VTuber a uno de PNG VTuber para que todo fuera mucho mejor. También, como ven, estoy haciendo unos cambios en los fondos así. Espero poder hacer uno de los paneles, pero no estoy seguro de eso, la verdad. Y ya. Y eso sería todo. La presentación que siempre se me va. La presentación. Ah, Inclínense ante el rey de los conocimientos más antiguos, el portador de la palabra, el amante de las siestas, Luis. Luis. Perfecto, perfecto. No se olviden de seguirme, porfa. eh, que es muy bienvenido. Así que síganme más para que el clan crezca mucho más. Se conozca más el mundo de los Yokai, la lectura, los videojuegos y las reacciones. Así que sí. Ahora, ¿qué más? Así, ya se ha abierto el donaciones en, y ya se han abierto las donaciones en la pestaña de acerca del canal. Lleva Stream Elements, que esté conectado con PayPal. Ahí pueden dejar una pequeña propina o lo que gusten. Solo si quieren, obviamente. Pero sería muy bien, bienvenido. Y eso sería todo. Esperemos que se cumpla a los 3 minutos. Y luego empezamos. ¿Sí? Perfecto. Perfectísimo. ¿Sí? Ok. Y comencemos. Vale, vale. Monster Pet Evolution. Capítulo 11. Horripilante 100 pies. Sí, perdón, ya. Lo repitamos. Monster Pet Evolution. Capítulo 11. Horripilante 100 pies con cara humana. Un olor fétido inundó el aire. Una ráfaga de viento barría las hojas secas del suelo, mientras el hedor espeso y asqueroso rodeaba la jungla en un abrir y cerrar de ojos. Algunos estudiantes no pudieron soportar la intensidad del olor y cayeron de rodillas vomitando. Una gran bestia salió lentamente de la parte posterior de una enorme roca. Si se le daba un vistazo, parecía tener 4 o 5 metros de largo, con extremidades gruesas que hacen crujir las hojas secas del suelo al pisarlas. Las extremidades de la bestia estaban cubiertas de pelaje blanco y sus uniones eran retorcidas y irregulares. Su cuerpo estaba cubierto por un grueso caparazón verde, que parecía una roca cubierta de algas. Pero lo que más lo horrorizaban eran las cabezas cortadas de personas que se alineaban en el caparazón. Entre los huecos en el caparazón había una pus amarilla que ocasionalmente brotaba. En algunas partes estaba incluso medio seco, con hojas y tierra pegada. Algunas de las cabezas que estaban unidas a ese cuerpo probablemente habían estado allí durante mucho tiempo y parecían carne seca y curada. Otras cabezas, sin embargo, estaban frescas y goteaban sangre. Tenían ojos grandes y una mirada fija. Hei Yu casi rompe a llorar. Reconoció a quién pertenecía a esa cabeza.
Era la cabeza de su furioso Kong negro. Oh no, el furioso Kong negro. ¿Vale? Después de todo, el furioso Kong negro había costado una fortuna. Por eso, tanto como un automóvil antes del cataclismo. Lo había comprado hacía solo 2 días y ahora estaba muerto. Su padre seguramente le daría un gran regaño a regresar a casa. Los gritos de este horroroso cien pies gigantes sonaban como el llanto de un niño. ¿Podría ser que este horripilante cien pies cara humana? ¿Podría ser esto un horripilante cien pies cara humano? Pensó Gao Peng, mientras de repente recordaba lo que el maestro había dicho en clase. En clase, había mencionado como un ejemplo negativo de había mencionado como un ejemplo negativo de cómo se formaron los monstruos y el ejemplo de los horripilantes cien pies cara humana fue significativo. También era un monstruo que tenía características fácilmente identificables, ya que era raro encontrar un monstruo de bajo rango que fuera horrible y repugnante. Según lo que se sabía al respecto, el horripilante cien pies cara humana fue el resultado de una repentina mutación maligna. Originalmente se suponía que era una variante de cien pies gigante. Debido a la gran cantidad de muertes que hubo durante el cataclismo, ciertas áreas quedaron con pilas de cadáveres que no fueron atendidas a tiempo. ¿No? Durante los primeros periodos después del cataclismo, estos cien pies gigantes estaban prosperando y mutaban fácilmente, debido a la gran cantidad de cadáveres disponibles. Algunos cien pies gigantes mutaron al alimentarse de cadáveres durante un largo periodo de tiempo. Incluso desarrollaron el espantoso hábito de adornar sus cuerpos con las cabezas de sus presas. Los horripilantes cien pies cara humana preferían las cabezas de las especies de primates, posiblemente porque inicialmente se alimentaban de cuerpos humanos. Hola, Token. Hola, hola. Según los investigadores, el comportamiento de usar las cabezas servía para ayuntar a los depredadores naturales y otros competidores. Esto se debía a que, aparte del veneno que originalmente poseía, la única otra defensa que tenía el horripilante cien pies de cara humana era su gran tamaño corporal. Liz, espero que estés muy bien. A su gran tamaño corporal. Los adultos pueden crecer hasta una longitud de 5 o 6 metros, pero en la naturaleza eso solo cuenta como una criatura de tamaño mediano. Todo el mundo tenga cuidado, pase lo que pase, no se acerquen demasiado a los horripilantes cien pies de cara humana. Puede escupir veneno de su boca en un alcance de 10 metros. Su veneno tiene un fuerte efecto corrosivo y también es muy repugnante, dijo Muronguille, con el ceño fruncido. Ella tampoco estaba en las mejores condiciones, ya que era la primera vez que se había encontrado con un monstruo tan salvaje y perverso. El horripilante cien pies cara humana solo tiene otro método de lucha aparte de escupir veneno: aplastar a su presa con su tamaño relativamente grande. Todos estaremos bien siempre y cuando no nos acerquemos demasiado. El horripilante cien pies cara humana no se mueve muy rápido.
Por lo general, se esconde debajo de una roca grande o una cueva y espera que su presa se acerque. Pero para estar más seguros debemos retroceder unos pasos, afirmó Gao Peng con calma, antes de dar 2 cuidadosos pasos hacia atrás. El señor Zhang había repasado las debilidades de la horripilante cien pies cara humana en clases antes, y también estaba escrito en sus libros de texto, pero nadie sabía si él, horripilante cien pies cara humana, había desarrollado nuevas habilidades o si existían lagunas en el conocimiento existente sobre él. Gao Peng no estaba dispuesto a apostar la seguridad de su vida por meras palabras e imágenes en papel. El hecho de que la multitud hubiese retrocedido pareció permitir que la horripilante cien pies cara humana se relajara un poco. Después de todo, en su lista de presas, los humanos eran uno de los más deliciosos. De la misma forma que un tiburón sería menos cauteloso con los humanos después de probar la carne humana, un tigre que ha comido carne humana, naturalmente, colocaría a este nuevo organismo en su lista de presas. Si tienes una duda, Token, no temas en preguntar. Los ojos del horripilante cien pies cara humana se iluminaron al ver la aprensiva multitud humana retroceder 2 pasos. Dio 2 pasos experimentales hacia adelante antes de detenerse con su antena en alto y erguida en precaución. Inmediatamente vio a la multitud de humanos retroceder otros 2 pasos. Esto tranquilizó su mente y ya no tenía que preocuparse. Comenzó un loco escándalo, pisando las hojas secas debajo de él y haciéndolas crujir continuamente. Con cada movimiento de su cuerpo, las cabezas humanas y la cabeza del furioso Kong avanzaban. Los ojos huecos del horripilante cien pies cara humana miraban directamente a la multitud que tenía delante, como si se rieran de ellos desde las profundidades del infierno. El horripilante cien pies cara humana salió de la parte posterior de la enorme roca, revelando todo su cuerpo. Se abrió paso hacia la multitud. Se movía como un propietario patrullando su propiedad, como si nada tuviera derecho a detenerlo. Nombre del monstruo: horripilante cien pies cara humana. Nivel de monstruo: nivel 12 élite. Grado del monstruo: normal. Atributo del monstruo: cadáver veneno. Condición del monstruo: lesiones menores, arrogante. Debilidad del monstruo: 1, luz. 2, fuego. Tipo luz y tipo fuego. Cuando Gao Peng se enfocó en estas 2 palabras, de repente se desvanecieron, como si una onda las atravesara. Una nueva línea de palabras apareció de repente debajo de ellas. Así toquen. Estamos a punto de llegar a los 40. Y si llegamos a los 40, podría aumentar media horita los días de videojuegos y los días de reacción. Para que sean 2 horitas. Y que sí. Y que sí. Que sí. Métodos para contrarrestar. 1. Ataque de tipo ligero, capaz de infligir daño adicional a la horripilante cien pies cara humana. 2. Luz brillante, capaz de causar un fuerte efecto de aturdimiento en espécimes juveniles. La exposición a largo plazo puede llevar a una variante mutante. ¿Okay? La luz Mandrake en polvo se puede usar como un repelente poderoso
que puede causar lesiones devastadoras. Había mucho más abajo, pero solo esto era lo suficiente para sorprender a Gao Peng. Mucha de esta información ni siquiera había sido mencionada en los libros que él había leído. Tal vez cientos de libros habían tomado selectivamente algunos de los métodos, pero la mayoría de estos definitivamente eran nuevos datos que Gao Peng nunca había visto antes. Oh, vale, vale. En ese momento, sin que nadie se diera cuenta, grandes mantis comenzaron a aparecer de una de las ramas de los árboles. Estos eran los familiares estándar utilizados por la Agencia de Protección Escudo Azul. La mantis del diablo, solo por la mantis del diablo, solo por las estadísticas de la mantis del diablo, cada una de ellas debería poder despachar fácilmente a la horripilante sin pies cara humana. Ok, ok. En este momento el cielo ya estaba oscuro y solo unas pocas manchas de luz brillaban en el bosque. Junto con las luces parpadeantes de las antorchas, estas mantis del diablo se mezclaban perfectamente en la oscuridad. Gorrión, gorrión troglodita, gritó de repente Muroquille. El pájaro de alas plateadas que se posaba silenciosamente en los árboles, de repente sumergió en un destello de plata. Antes de que la horripilante siempre humana pudiera reaccionar, había pasado volando por la espalda del Simpes. Cortó una de las cabezas de su espalda y salió volando. Grandes cantidades de pus amarillo comenzaron a fluir del corte de la espalda de la horripilante sin cara humana. El pus se hacía más grueso a medida que salía, pasando de un amarillo pálido a un amarillo oscuro. Este líquido espeso cubrió toda la herida y la tapó. El horripilante siempre cara humana dejó escapar un grito de luto y escupió un líquido negro viscoso hacia el cielo. Se perdió por completo. El líquido aterrizó en el suelo, corrían las hojas secas, dejando escapar una nube de humo blanco. Vale, perfecto. Es nuestro descansito de 3 minutitos. Ya. Vale, vale. Perfecto. Pues este fue más largo que los anteriores, creo. No sé si vamos a leer los 4 usuales o igual que la otra vez serán 5. Pero ya se verá, ya se verá. Ya se verán. Sí que sí. Sí que sí. ¿Tienen una duda? Cualquier cosa de la que quieran hablar, no se preocupen. Yo estoy aquí para escuchar y responder. Que sí, sí que sí. Pero a ver, Dios mío. Y ya vi el último directo de lectura y parece que no tuve ningún tipo de problema en poner esa canción al final, así que me alegro que no pasara nada malo. Pero bueno, no, bueno, sí que sí. Vamos avanzando poquito a poquito y espero que podamos llegar a lugares más altos y grandiosos. Así es, así es. Ay, Dios mío. Wow, 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 wow. Wow, qué sueñito. ¿No? Los FPS están bueno, del todo.
Alarmante. 40 segunditos y ya volvemos. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Ahora es... Y ya volvió a la normalidad. Perfecto. 10 segundos y seguimos. Vamos a... ¡He vuelto! A seguir. Antes... Monster Pet Evolution. Capítulo 12. Esta es una fiesta infantil. Ok. El pájaro de alas plateadas se convirtió en un destello plateado al correr por el bosque. El muy pesado siempre solo podría ser el objetivo. Abrió su boca gigante, rugiendo para intimidar al destello plateado sobre su cabeza. El pájaro de alas plateadas no fue afectado en absoluto. El destello plateado se abalanzó sobre la horripilante cien pies cara humana, salpicando sangre por todo el suelo. La herida de la horripilante cien pies cara humana se hizo cada vez más intensa, más intensiva. Finalmente no pudo soportar ese consumo tan violento y se dio la vuelta llorando, corriendo hacia el fondo de la roca. Al ver esto, el pájaro de las plateadas aceleró la frecuencia del ataque. Con astucia, se apareció frente a los ojos del cien-pié, levantó su cuerpo mediano y hizo una forma de N. N. Cuando el pájaro de las plateadas volvió, el horroroso cien-piés caromana saltó de repente, como si un arco firme fuera empujado de un tirón. El pájaro de las plateadas fue azotado por la cola del cien-piés, como si fuera golpeado por un bate de béisbol. ¿Vale? Inmediatamente la cola del cien-piés se fracturó y abundantes líquidos espesos negros y amarillos se derramaron desde la herida sobre el pájaro de alas plateadas. El pájaro de alas plateadas fue empujado por el chorro y dio un grito lastimero y cayó pesadamente al suelo. El horripilante cien-piés cara humana se arrastró rápidamente hacia el lado enorme y espeso líquido brotaba de su cola. El líquido manchó el suelo y se vio extremadamente aterrador. El pájaro de alas plateadas quería volar, pero sus plumas estaban firmemente pegadas por su pus amarillo. No podía extender sus alas en absoluto. Algunas plumas ya habían sido corroídas por el líquido negro. El horripilante cien-piés cara humana estaba en el mismo nivel 12 que el pájaro de alas plateadas, lo que significaba que eran casi iguales en cuanto a niveles de evolución. Además, el pájaro de alas plateadas estaba calificado como excelente, el cual era un grado más alto que el grado normal del cien-piés. Era absolutamente inesperado que el cien-piés de grado normal ganara la batalla. La victoria nunca se decidió por grados o niveles. La experiencia de combate y el entorno geográfico también era bastante influyente. Ahora Gao Peng tenía mejor entendimiento sobre eso. Este cien-piés era muy decisivo. Al principio, cuando intentaba contraatacar, siempre fallaba. Así que luego simplemente se escapaba para ahorrar esfuerzo. Luego, cuando su enemigo se aflojaba un poco, rápidamente decidía regalar una parte de su cuerpo
para realizar un ataque mortal. Darcy miró alertada por el horripilante 100 pies cara humana que estaba diciendo para provocar. El horripilante 100 pies cara humana se detuvo y vislumbró a Darcy, así como también a Gaupen, quien sostenía a Darcy en sus brazos. Luego se dio la vuelta y los ignoró, y se arrastró hacia el pájaro de alas plateadas. Muronquille se tapó la boca con la mano, y las lágrimas cayeron por su rostro. El pájaro de alas plateadas la había estado siguiendo durante 2 años. Aún recuerda el primer día que trajo a casa cautelosamente al gorrión troglodita. Era solo un tierno pichón, que cantaba en sus brazos. Durante los últimos 2 años, ella siempre lo sacó para entrenar, luchando en los suburbios, luchando en el campo. Ella lo vio crecer poco a poco como si fuera su propio hijo. El pájaro de alas plateadas se tendió débilmente en el suelo, girándose hacia Muronquille. Sus ojos estaban llenos de emoción. Está bien, ya es suficiente. Es como ver una telenovela. El capitán negó con la cabeza, como si recibiera una orden. Una rama en la periferia se tambaleó ligeramente. Una sombra brilló en el aire. Algo silbó por el bosque, con un grito agudo. El cuerpo del horripilante siempre escaramana se puso rígido. Su cabeza fue arrojada hacia el cielo. La cabeza giró en el aire. Luego cayó al suelo. Hubo una pausa. Entonces una gran cantidad de sangre brotó desde el cuello roto. ¡A la madre! Fuerte, que fuerte. El tiempo se congeló y una figura delgada apareció gradualmente en el suelo del bosque. Con los brazos cruzados y sus largos brazos, con forma de cuchillo, brillaron con una tenue luz púrpura. Nombre del monstruo, variante de mantis del diablo. Nivel del monstruo, nivel 20, élite. Grado del monstruo, perfecto. Nivel 20, élite, calidad perfecta. Cumple todos los requisitos para convertirse en un monstruo líder. Subir a líder era solo un problema de tiempo. Un nivel más y podría convertirse en un monstruo líder. Está chido. Tan fuerte. La mayoría de los estudiantes de la clase se quedaron mirando celosamente a esta aterradora mantis del diablo. A sus ojos, el pájaro de alas plateadas ya era un familiar fuerte. Y el horripilante siempre es cara humana que derrotó al pájaro también era formidable. Pero incluso un cien pies poderoso había sido asesinado por la mantis del diablo. ¿Es esto, ¿Es esto un líder familiar? Preguntó un estudiante boquiabierto. En realidad no, pero se parece. Shinja Kyo miró atentamente esa variante de mantis del diablo, mirando hacia el lado a Hanyu, quien perdió el juicio. Shinja Kyo le dio una palmadita en el hombro y le dijo, «Hey, no estés tan triste». Ay, ay, Dios mío, con estos niños. Bueno, niños, tienen 16 años, tienen 16 años o así, ¿no? Decirles niños, sería extraño. ¿Ok? Pensando por un momento, Shinja Kyo dijo, le pediré a mi papá que te busque un nuevo bebé para que se familiarice contigo.
la próxima vez que vaya a trabajar. Gracias. Hailan Yu frunció los labios con lágrimas en los ojos. No es nada, somos hermanos. Shen Hakyo se rió entre dientes. Sí, hermanos. Gao Peng se dio la vuelta en silencio. Se dio un abrazo, solo para sentir que su espalda estaba cubierta de piel de gallina. Pero en su corazón sintió algo diferente. ¿Hermano? ¿Qué era un hermano? Gao Peng estaba confundido. Después de que sus padres murieron, los familiares rara vez venían a visitar. Su amado abuelo también había desaparecido cuando ocurrió el cataclismo. El abuelo estaba de vacaciones en la isla extranjera y contó. Era casi imposible que sobreviviera. Monchis. No necesito hermanos. Lo tengo a Daisy. Eso es lo suficientemente bueno. Cuando Gao Peng miró a Daisy en sus brazos, una sonrisa apareció involuntariamente en su rostro. Daisy levantó su somnoliente cabeza con sus antenas volando en el aire. Estaba en los brazos de Gao Peng, languidamente, moviéndose hacia adentro con confianza. Confianza. No te muevas, apenas puedo sostenerte. Gao Ping puso así en el suelo, respirando pesadamente. Este tipo era demasiado pesado. Aunque pasaba desapercibido, tenía al menos 2 metros de largo y pesaba más de 100 libras. Después del accidente de Han Yu, los otros estudiantes estaban en alerta. No permitirían que sus familiares corrieran. Gao Peng se agachó en el suelo, acariciando el exoesqueleto de Daisy. Su frío exoesqueleto era duro como el hierro. Gao Peng recogió una piedra y luego se enderezó. Entrecerró los ojos y miró hacia la distancia. Arrojó la piedra al aire y ahí, a su lado, sintiéndose conectado con Gao Peng, Daisy salió volando. La velocidad del 100 pies no era lenta. Entre los monstruos del mismo tamaño, entre los monstruos del mismo tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a unos metros. En el último segundo salió hasta adelante, con el cuerpo encogido. Entonces de repente se sacudió. Sus dientes afilados se apretaron, dirigiendo la piedra hacia su boca. Hacia su boca. ¿Vale? Ok, vamos. Lassie rápidamente corrió y escopió la piedra a la palma de la mano de Gao Peng, sacudiendo sus antenas como si reclamara crédito. Gao Peng le dio una palmadita en la cabeza, como recompensa. ¿Acaso esto es una fiesta infantil? Una voz surgió del árbol a su lado. Gao Peng se dio la vuelta y se dio cuenta de que el capitán del equipo de seguridad del escudo azul estaba agazapado en una rama, mirándolo con gran interés. Oh, oh no, estoy entrenando la velocidad y precisión de Daisy. Gao Peng levantó una ceja. Gao Peng se aseguró que escuchara este resoplido. Disculpe, es solo que su método de entrenamiento es como jugar en casa, lo cual es muy gracioso. El capitán le dio unas palmaditas en la cara. Se reía demasiado y se ponía rígido. Para ser honesto, tu método de entrenamiento es como un juego de niños, aburrido y una pérdida de tiempo. El capitán negó con la cabeza, mirando con atención a Cao Peng. Nunca debes entrenar a un familiar real de esta manera, especialmente cuando tu familiar es un feroz sin pies de lomo violeta y garras amarillas. Estás desperdiciando su potencial. Entonces, ¿qué debería ser? Los ojos de Gao Peng se iluminaron de repente. ¿Vale?
Tenemos nuestro descansito. Ya. Ok, ok. Perfecto. Perfectísimo. Pues como estoy viendo esto, posiblemente sí hagamos un capítulo más como en las anteriores veces, creo yo. Creo que sí. Creo que sí va a suceder, la verdad. La verdad. Creo que es lo más probable. Sí que sí, sí que sí. A ver, porque es, a ver, 11, 12, 13 y 14. Y estamos en el 13. Al menos que el 13 y 14 son muy largos. Posiblemente así terminemos 4 capítulos. 4 como normalmente se hace. No hagamos 5. Ah, ok. Pero como siempre digo, si cuando terminamos el 4 llegamos a 1:13, 1:15, posiblemente haga otro capítulo. Digamos antes a esos puntos o antes de esos puntos, creo yo. Sí que sí. Ok, nos falta un poquito más para empezar, unos 30 segunditos y ya seguimos. ¿Vale, vale? Perfecto, perfecto. Así, no se olviden de recomendarme a otras personitas, a sus amigos, familiares, lo que gusten, lo que gusten, lo que gusten, para crecer aún más. Y volvamos. ¡He vuelto! ¡Uy! Capítulo Monster Pet Evolution, capítulo 13. Tío Liu. Liu. Los 100 pies tienen una naturaleza viciosa. Si quieres entrenarlos, debes seguir permitiéndoles cazar y matar presas. Además, debes darles carne fresca en cada comida, para mantener su ferocidad. Solo así podrían desatar sus capacidades completas de batalla. El capitán de seguridad intentó saltar a la rama en la que estaba parado, después de decir esto, pero después de ver que tan alta estaba la rama, terminó bajando lentamente con sus 4 extremidades. Toda la presentación de su frío ser de repente desapareció. ¿Sabes cómo entrenar a los 100 pies? Preguntó Gaupei con suspicia. Este capitán de seguridad, que lucía una barba de carne de cordero, no parecía un experto en el entrenamiento de monstruos. Oye, mocoso, no vayas por ahí mirando a los demás con superioridad. Entrené a mi amante del diablo por mi cuenta. El capitán de seguridad extendió su mano derecha de la nada. Una mantis del diablo apareció repentinamente a su izquierda, medio arrodillada en el suelo, con su fuerte pecho subiendo y bajando a medida que respiraba. Pero hay especializaciones en todo tipo de industrias. Me especializo en prácticas de entrenamiento. Pero eso no significa que sea un experto en entrenar a los 100 pies. Si realmente quieres convertir a este 100 pies en una máquina de matar, tendrás que encontrar a un experto en ese campo. Todo lo que puedo darles,
Son algunos consejos y sugerencias, dijo el capitán de seguridad, con una cara larga. Con una cara larga. ¿No? Gracias, señor, dijo Gao Peng, mientras se sentía agradecido. Señor, ¿sabe de algún experto en entrenamiento de 100 pies dentro de la ciudad de Yankan? Preguntó Gao Peng. El capitán de seguridad se quedó atónito por un momento. Es la primera vez que alguien lo llamaba señor. Esta forma de dirigirse a él lo hacía sentir un poco raro. Claro. Después de un momento de silencio, dijo, hay muchas potencias famosas con las familias de tipo 100 pies en la ciudad de Yangan, pero como de por sí, sus familiares siempre son fuertes. Solo una de ellas es conocida por volverse tan fuerte en base de sus métodos de entrenamiento. El capitán de seguridad lanzó una mirada imponente y dijo, ¿el jefe del dojo de 5 venenos? Cao Yin-yan. Pero Cao Yin-yan es un solitario conocido. Es difícil para la mayoría de personas acercarse a él. Aparentemente, toda su familia murió trágicamente durante el cataclismo. Desde entonces ha desarrollado una personalidad irritable. Es un tabú mencionar cualquier cosa relacionada con su familia delante de él. Oh, entonces olvídalo. Debería entrenar por mi cuenta primero, supongo. Supones bien. Pink inmediatamente perdió el interés. No estaba acostumbrado a de calentar a las personas que tenían frío. Quería como usar sus propias mejillas cálidas para calentar las nalgas frías de otra persona, e incluso arriesgarse que la otra persona se eche un gas en su cara. Más importante, se sentía un poco raro por todo esto. Este capitán de seguridad era un poco demasiado hablador. Demasiado hablador. La experiencia de batalla de un familiar solo puede incrementar a través de una batalla real, pensó Gao Peng. Sabía qué tenía que hacer ahora. Además, tenía confianza en sí mismo. El capitán de seguridad estaba impactado. Esto es distinto de lo acordado. No era así como se suponía que debía ir al guión. ¿No debería el niño preguntarle más para saber qué le gustaba a Cao Jin-yon? Pues se desvió. Este capitán de seguridad claramente tenía alguna intención detrás de sus acciones. Después de todo, él había estado actuando muy orgulloso y distante antes. Aquellos que proveen beneficios sin pedir nada a cambio, usualmente no son buenos. Puede ser, puede ser. Gaupen se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. No tenía la intención de quedar envuelto en ningún tipo de confabulación o drama. Ya tenía lo necesario para volverse fuerte. Todo lo que necesitaba era seguir su plan, paso a paso, para fortalecerse. La excursión de 3 días llegó rápidamente a su fin. Aunque todavía había algunos momentos en las afueras, algunos monstruos en las afueras, todos eran niveles bajos, principalmente de nivel común, con la adición de la casi omnipresente mantis del diablo que protegía en secreto a los estudiantes. Sería realmente extraño si un estudiante sufriera un accidente. Estos pocos días fueron para que los estudiantes realmente entraran en contacto
con monstruos salvajes de la vida real. Estos monstruos eran diferentes de los criados en sus hogares. Los que estaban en casa eran muy gentiles y rara vez se enojaban, mientras los que estaban en la naturaleza eran salvajes, difíciles de domesticar. Permitir que los estudiantes tuvieran experiencias de la vida real con monstruos salvajes sería muy beneficioso para sus capacidades actuales y futuras, ¿no? Y futuras. Sentado en el autobús, Daisy se recostó tranquilamente en los pies de Cao Peng, mientras observaba cómo los alrededores de la ventana se desvanecían en los últimos días. Hubo pocos cambios visibles en la apariencia exterior de Daisy. Yo creo que tengo que corregir un título después de esta dirección. Pero si uno miraba de cerca, los ojos de Daisy definitivamente se veían mucho más fieros que antes. Cada extremidad individual brillaba con una luz fría y persistente alrededor de sus colmillos, en un destello asesino casi indetectable. Además de entrenar rutinariamente la agilidad y la fuerza explosiva de Daisy en los últimos días, Daisy había luchado constantemente contra monstruos salvajes en una jungla. El encuentro más peligroso que tuvieron fue cuando Daisy fue golpeado por una escarabajo vela y casi le reventó el cerebro. La cabeza de un cien pies es su talón de Aquiles y es la parte más frágil de su cuerpo. El cerebro de Daisy estaba cubierto por un caparazón grueso y duro, pero debajo de eso estaba su frágil materia cerebral, ¿no? Las heridas que consiguió casi le costaron a Daisy su vida. Al final fue el familiar variante de Mantis del Diablo del capitán de seguridad la que mató al escarabajo Vela de un solo golpe, salvando la vida de Daisy. Debido a esto, Gao Peng naturalmente le debía una al capitán de seguridad, pero por extraño que parezca, el capitán de seguridad simplemente agitó la mano y no requirió ningún agradecimiento de Gao Peng. Simplemente se giró y se fue después de mirar a Gao Peng con una mirada complicada en sus ojos. Gao Peng acarició suavemente el cráneo de Daisy. Había un parche allí, que era de un color diferente al de sus alrededores. Era un caparazón recién nacido. El color era más claro y más pálido. Esta era la zona donde el escarabajo lo había atravesado. Tomó un día completo para recuperarse completamente, y eso sorprendió a Gao Peng enormemente. Una velocidad de recuperación tan rápida. Este realmente era un monstruo. Antes de Cataclismo, tal velocidad de recuperación era prácticamente inimaginable. El autobús pasó por la escuela y continuó al área de la ciudad, permitiendo finalmente que todos bajaran juntos. Muron Kuye se frotó los ojos, abrió un cuaderno de cuero negro y dijo: Después de bajar, todos ustedes deben de irse a casa de inmediato. No vayan a lugares como parques de atracciones de monstruos, no exploren casas embrujadas y definitivamente no visiten la arena de batalla de monstruos. Dentro de media hora llamaré a todos sus padres. Si descubro que alguno de ustedes ha salido a jugar en secreto en lugar de ir a casa a tiempo, copiarán su libro de texto 10 veces. A la madre, 10 veces.
Está bien, entendido, respondió débilmente el grupo de niños y niñas adolescentes. Después de bajarse del autobús, Tang Qianjin se dirigió hacia Gao Peng, mientras le sonreía y le daba una palmadita en el hombro. ¿Vamos? ¿Quieres ir a ver la arena de batalla de monstruos juntos? Dios mío. ¿No deberías volver a casa a tiempo? Gao Peng se negó cortésmente. Pero no estás tú. Tan Canyin quería decir algo, pero de repente rió incómodamente, a recordar, y se disculpó profusamente. Está bien, dijo Gao Peng, sacudiendo la cabeza, para demostrar que estaba bien. Después de 3 años, era capaz de aceptar la realidad con calma. La realidad con calma. No era una adolescente rebosante de autoestima, que fácilmente explotaría con un solo toque. No era el tipo de persona que odiara al mundo y estaba celoso de los demás solo porque había perdido a sus padres. Solo porque había perdido a sus padres. En cambio, debido a que personalmente había experimentado tal dolor, era capaz de atesorar mejor la vida. De acuerdo, Tan Kenjin pareció tener algunos arrepentimientos y parecía querer decir algo, pero frente a él, Gao Peng se volteó y se marchó. Mirando la frágil mirada de Gao Peng alejándose de él, Tan Kenji no tuvo más remedio que tragarse las palabras que quería decir. Gao Peng frunció suavemente sus labios y, guiando así con él, desapareció lentamente entre la multitud. Pequeño Gao, estás de vuelta. El tío Liu paseaba tranquilamente por el jardín del microdistrito. Saludó a Gao Peng mientras caminaba con Daisy. Tío Liu, uy, Liu, dijo Gao Peng con una sonrisa y asintió. El tío Liu era su vecino, quien se había mudado hacía 2 años. En ese momento, Gao Peng estaba experimentando el momento más oscuro y doloroso de su vida. Era solo gracias a la ayuda del tío Liu que Gao Peng había logrado eliminar la mentalidad mórbida que inicialmente tenía. Había oído que los hijos e hijas del tío Liu se habían accidentado después del cataclismo y murieron, dejándolo solo. Por lo tanto, el anciano y el joven que experimentaron la misma experiencia se hicieron amigos rápidamente. A pesar de la diferencia de edad, muchas cosas que Gao Peng no compartía con extraños las compartía con el tío Liu. Oh. En este pequeño cien pies parece mucho más energético desde la última vez que lo vi. Hace un tiempo, pequeño Gao, ¿lo has llevado a ver sangre? Preguntó el tío Liu sorprendido. Sí, acabamos de regresar del lago despejado de las afueras. Estuvimos allí durante 3 días, dijo Gao Peng con un gesto de asentimiento. De asentimiento. No está mal, no está mal. Cosas como estos siempre no son como los familiares de tipo perro y gato. Está en la naturaleza de estos familiares luchar para sobrevivir, por lo que tienen que ver sangre a menudo.
El tío Liu se detuvo por un momento y luego continuó. Aunque este siempre es de una raza bastante buena, sigue siendo un monstruo de grado normal. Después de todo, uno de los primeros familiares debe elegirse con cuidado. Con cuidado. Si no te importa, puedo darte dos familiares bastante buenos para criar. El tío Liu sonrió al terminar de hablar. Ok, ok, vale, vale. Perfecto, perfectísimo. Tomamos nuestro descansito. A ver, voy a dejar que esto llegue hasta la plática de 3 segundos, platicando para que se hagan 3 segundos. Ahora sí, voy a dejar que todo empiece así. Así que nos tomaremos 3 minutitos y luego decimos, ok, ok, vale, 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 perfecto. Pues mientras todos esperan, yo voy a ir al trono y ya vuelvo, mis yokai. Yo vuelvo. Creo que sí vamos a hacer otro capítulo, creo yo. Creo. Vuelto, he vuelto. Creo que me había perdido mucho y que esto no se haya vuelto loco. Vale, vale. Perfecto. Estoy de vuelta. De vuelta. Ok, unos 50 segunditos y ya seguimos. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Perfectísimo. Y que sí, que sí. Vale, vale. Vale, vale. Ajá. Ok. Y continuamos. ¡He vuelto! Sí que sí. Pero, vamos con esto. Un momento tengo que... Oh, pero raro. Vale, vale. Oh, eso es raro. Ahora sí. Master Pet Evolution, capítulo 14. El primer familiar. ¿Qué? Gao Peng se congeló. Luego negó con la cabeza. Gracias por su amabilidad, pero Daisy es todo lo que me queda de mis padres. Y él ha estado a mi lado durante 3 años. Ya he decidido que será mi primer familiar. El tío Lu parecía aturdido. Daisy, quien estaba junto a los pies de Gao Peng, parecía entender las palabras del tío Liu y les hició, molesto, mostrándole sus garras.
Está bien, suficiente, espetó Gao Peng. Daisy miró a su dueño, sintiéndose agraviado. Se acostó al lado de Gao Peng de mala gana, con su espalda hacia el tío Liu. Después de hablar con el tío Liu, Gao Peng llevó a Daisy a su casa. Deslizó su tarjeta de acceso a la puerta principal del primer piso. La puerta se abrió después del piteo. Mirando la espalda de Gao Peng y luego mirando a Daisy, el tío Liu suspiró. Chasqueó con los labios. El cien pies de lomo violeta y garras amarillas, que así sea. Después de todo, no ocupará mucho espacio en el alma. ¿Debo decirle al viejo Yank ahora? Luego de dudar por un largo tiempo, finalmente el tío Liu suspiró de nuevo. Bueno, ese imbécil es tan terco como un toro en algunas cosas. Esperaré hasta que Peng firme el contrato. Vale, vale. Perdón. Al pasar por el segundo piso, Gao Peng escuchó algo flotando en la pared. Entonces vio, entonces vio que una sombra gris asomaba su cabeza por la ventana de la escalera, observándolo secretamente. Así se hizo con impaciencia, y la sombra gris se desvaneció de inmediato, como si su trasero estuviera en llamas. Después de entrar en casa, Gao Peng cerró la puerta, dejó su mochila y entró a la cocina. Al firmar un contrato de sangre, los novatos no necesitan usar una gota de sangre del dedo. Ah, Los novatos necesitan usar una gota de sangre del dedo anular de la mano izquierda como medio. Si esta persona no tuviera un dedo anular, entonces la sangre del corazón tendría el mismo efecto. ¿Ok? Gaupen sostenía una botella de alcohol medicinal en su mano izquierda que había comprado en el camino de regreso a casa. Vertió todo el alcohol en un tazón, sumergió una bolsa de algodón en el alcohol y luego limpió un cuchillo para deshuesar de un lado a otro. De un lado a otro. Gao Peng no se detuvo hasta que el filo del cuchillo se convirtió en un arco de plata. Mientras afilaba el cuchillo en una piedra de afilar, este tintineaba. Vertió un poco de agua en el cuchillo y emitió una luz fría, como si puliera una media luna, incluso podía ver su rostro claramente en él. ¿No? Digamos, Gao Ping suspiró aliviado. La razón por la que tardó tanto tiempo en prepararse fue porque tenía tanto miedo al dolor como al tétanos. El cuchillo para deshuesar se usaba para cortar patas de cerdo y estaba inevitablemente contaminado con bacterias. Apretó los dientes y luego deslizó ligeramente su dedo anular sobre el filo. Una herida más fina con cabello emergió gradualmente. Una gota de sangre de color rojo oscuro brotaba de la herida con la gravedad. ¡Lassie, ven aquí! Gritó Gao Peng a la vez. Ruidos agudos que hacían tonk tonk tonk, tonk tonk tonk, provenían de la sala de estar, con numerosos dedos tocando una placa de acero. Gao Peng cerró los ojos y recitó el contrato, mientras ponía su dedo anular en la cabeza de Daisy. Cuando cerró los ojos, estaba todo oscuro.
pero cuando puso su dedo sobre Daisy, un toque frío recorrió su corazón, su corazón. En el mundo invencible, en el mundo invisible de Gao Peng escuchó algo de ruido. Estaba claro, pero desordenado, como si miles de personas murmuraran junto a él. Estoy tan hambriento, ¿por qué no es hora de cenar todavía? Estúpido maestro, ¿planea matarme de hambre? Tengo hambre. Estos eran todos los pensamientos que podía oír, claros y simples. Estos son los pensamientos de Daisy. Estoy conectado en el espacio mental de Daisy. Daisy, Gao Peng trató de enviar su pensamiento. Todas las ideas ruidosas desaparecieron de inmediato y solo quedó un pensamiento unificado. ¿Quién eres tú? No es de extrañar que los entrenadores de monstruos y sus familiares pudieran conectar sus mentes. El entrenador era capaz de instruir a los familiares a realizar acciones complejas. Esta era la razón, ¿no? Ok, ok. Pero no era hora de charlar. Gao Peng le preguntó así a toda prisa. Quiero firmar un contrato de sangre contigo. ¿Estás dispuesto a ser mi compañero? En el espacio mental negro, un pergamino rojo de sangre se alzaba en llamas doradas. Incluso la criatura más estúpida podría entender el contrato una primera vez. Entonces Gao Peng vio arder el contrato, moviéndose lentamente hacia el vacío profundo, lo que indicaba que había firmado el contrato con éxito. Sin dudarlo, Daisy confiaba totalmente en Gao Peng. Firmó el contrato directamente. Una sensación de calidez se elevó desde el fondo del corazón de Gao Peng. Movió el dedo y abrió los ojos. Pronto escuchó de nuevo la voz de Daisy en su cabeza. ¡Hambriento, hambriento! Daisy mostró los dientes y también sus garras, mirando a Gao Peng. Sus dos antenas seguían agitándose en el aire. Una cálida sonrisa surgió en el rostro frío de Gao Peng. En el rostro frío de Gao Peng. Está bien, vamos a cenar. Luego se dio la vuelta y sacó Daiko, las manzanas y el cerdo congelados de la nevera. Lavó las verduras y las frutas mientras servía el agua en el horno. En el horno. Estaba bastante ocupado en la cocina. Vamos, vamos. Dios mío. Después de un corto tiempo, una mezcolanza de comida estaba lista. Le sirvió en una placa de acero, la cual desprendía un agradable olor. Hervir completamente un trozo de cerdo congelado requería mucho tiempo. Esa era la razón por la que el cerdo en la placa de acero era medio extraño. Gao Peng solo lo calentó un poco, por si la carne congelada hiciera que Daisy se enfermara. La comida a temperatura ambiente estaría bien. Rico, rico. Daisy estaba distraído de su comida. Por momentos levantaba la cabeza, observando en secreto a Gao Peng. Gao Peng hizo un poco de sopa de fideos para sí mismo. Para sí mismo. Mientras espolvoreaba algo de cebolla picada, un olor delicioso brotó de la cocina. De repente, Daisy dejó de comer. Sorprendentemente, se quedó mirando la sopa de fideos de Gao Peng. ¿Vale? Gao Peng curvó sus labios, girándose sin decir nada, preparándose para comer sus fideos. Oyó pies que se arrastraban por el suelo. Entonces vio una figura morada tendida frente a él, mirando hacia arriba con entusiasmo.
Oye, eres un cien pies. Gopeng lo encontró irónico. Clancy estaba haciendo un bravocón. Agitó sus garras y mostró sus dientes. Siguió amenazando a Gopeng. El rechazo de Gopeng, el rechazo de Gopeng no funcionó en absoluto. Está bien, aquí tienes. No me molestes cuando te sientas enfermo, dijo Gopeng, enfurecido, pues y puso el cuenco en el suelo. Daisy no respondió en absoluto. Se abalanzó sobre los fideos y los devoró como un lobo. Gopeng sintió que la felicidad que pasaba por su cuerpo, sintió que la felicidad que pasaba por su cuerpo continuamente. Después de hacer otra sopa de fideos para sí mismo, Gopeng dudó un poco y comenzó a considerar mejorar el grado de Daisy. Para subir, para subir del nivel actual de Daisy a élite, se necesitaban 500 gramos de madera de 100 años golpeada por un rayo, un cristal núcleo de monstruos eléctrico por encima del nivel 10 y 10 tallos de césped sombrío. El más caro de todos era el cristal del núcleo de monstruo. Los niveles 1 al 10 eran monstruos normales, mientras que los niveles 10 al 20 eran monstruos élite. Además, el monstruo debía ser eléctrico. Los atributos más comunes eran el oro, la madera, el agua, el fuego y la tierra, ya que estos eran los 5 elementos más esenciales y más vistos. Pero los monstruos eléctricos apenas se encontraban, incluso en atributos más raros. El precio más bajo para comprarlo era de 10 puntos de crédito, que era suficiente para comprar un familiar vivo. El césped sombrío era una hierba especial que crecía en el área donde Jinki se reunía con gran maldad. Por lo general, esta área malvada atraía monstruos fuertes, que preferían los lugares sombríos. Por lo tanto, era bastante difícil de encontrar, el césped sombrío. Gopeng preguntó por sus precios. $200, 200 a alianza por un tallo de hierba y 10 tallos por $2000 de alianza. Pero este precio era obviamente demasiado alto, dado que el césped sombrío no servía para nada, más que como un alimento de alto valor para los monstruos Jin o venenosos oscuros y de tipo cadáver. Podría negociar el precio si comprara 10 tallos de césped sombríos a la vez. El ingrediente más barato era la madera de 100 años golpeada por un rayo. No era necesario que un árbol viviera al menos 100 años, sino que algo que proporcionara un efecto médico similar al del ginseng, al de un ginseng, que había estado creciendo en un ambiente normal durante 100 años. ¿Comprendo? Ok, pues llegamos más o menos a donde dije, tomaremos nuestro descansito, serán solo 2 minutos esta vez, y seguimos, ¿vale? ¿Vale, mi yokai? Y tendremos otro capitulito. Ah, ay, Dios mío. Ya, ya. Vale. Oh, listo. Oh, está temblando donde vives, ¿tocan?
Espero que estés bien y te estés resguardando. Cuídate mucho, porfa. Cuídate. Tu seguridad es primero. Y no me 30 segundos y seguimos. Ya, ya. Ya. Y sigamos. Espero que te esté gustando la historia de No Nos Toquen. Pero sí, tu seguridad es primero. Resguárdate bien y cuídate mucho. Porfa, porfa. Monster Pet Evolution, capítulo 15. Registro para volar. Evaluar. En aquel entonces, después de que los padres de Cao Peng tuvieron su contratiempo, el gobierno les había dado una suma de dinero como compensación. Aparentemente, siempre que uno se encontrara en algún percance durante el cataclismo, se le otorgaba una pensión de 10 créditos de alianza. Un crédito de alianza era equivalente a $10,000 de alianza. Eso parecía ser un gran número, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que tuvieron contratiempos durante los periodos iniciales del cataclismo, la cantidad del dinero gastado era absolutamente aterradora. Inicialmente, los únicos países que estaban dispuestos a darles tales pensiones eran los chinos. Como tal, China se convirtió en el país con las tasas de criminalidad más bajas después del cataclismo, y también en el país que respondió de manera más positiva a la reconstrucción del orden por parte del gobierno. Esto sorprendió a muchos países occidentales, quienes rápidamente comenzaron a anular a los chinos, y la pensión de los créditos de alianza no habría permitido que muchas personas vivieran su vida con comodidad, pero al menos pudieron vivir y no tocarían fondo. Cao Peng ya había usado la mayoría de los 20 créditos de alianza otorgados por el gobierno como compensación. Solo le quedaban 11 créditos de alianza. Solo le quedaban 11 créditos de alianza. Esto se... bueno, si lo usaba con moderación, probablemente podría reunir lo suficiente como para costear los materiales necesarios para subir de grado a Daci, ¿no? Pero no era así como funcionaban las matemáticas. Si gastaba todo este dinero, ¿qué usaría para pagar las facturas del agua y electricidad, así como sus gastos de manutención? Debido a eso, Gaupeng se contuvo de ir de inmediatamente al mercado para comprar los materiales. Pero eso era lo que preocupaba a Gaupeng antes. Después del viaje de las afueras, tenía la posibilidad de gastar dinero con mucha más facilidad, luego de luchar contra monstruos con Daci continuamente durante unos días. Había cazado unos cuantos. En el camino de regreso a casa, había vendido los cadáveres de los monstruos en una tienda de buenas críticas, y había ganado un total de 2 créditos de alianza. Oh, eso sería lo suficiente para cubrir los gastos de subsistencia durante un buen medio año. En este momento, el trabajo más rentable del mundo era el de entrenador de monstruo. Los costos para mantener a la profesión eran altos, pero se ganaba dinero rápido.
Si uno tenía suerte, no sería imposible hacerse rico de la noche a la mañana al descubrir algún tesoro increíble en la naturaleza. La naturaleza. El único inconveniente en la caza de monstruos en la naturaleza conlleva un gran riesgo. Si uno tuviera la mala suerte de encontrarse con un monstruo de alto nivel, su supervivencia simplemente dependería del destino. Del destino. ¿Vale, vale? Para... Pero para aquellos que decidieron convertirse en entrenadores monstruos especializados en batalla, tendrían que enfrentar un riesgo tarde o temprano. No existía un trabajo que le permitiera a uno hacerse rico y fortalecerse por simplemente acostarse en la cama. Sentado en el sofá, con Daisy acostada a su lado, Gao Pei encendió la televisión y distraídamente recorrió diferentes canales. En la actualidad había muchos programas que tenían que ver con los familiares, incluso aquellos que originalmente no tenían nada que ver con los familiares agregarían energéticamente algunos elementos relacionados con ellos. Un cambio tan enorme en tan solo 3 años era el mejor testimonio de la adaptación de la humanidad. Adaptación de la humanidad. Bienvenidos a todos a la segunda temporada de Jiang Ganan, Rey de los Familiares. Soy tu anfitrión. Soy tu anfitrión. Tu Dan Sang. La sede del programa parecía ser un escenario al aire libre. Había un par de decenas de participantes, cada uno con su etiqueta de número en la cintura. Frente a cada participante había una jaula de metal con un tipo diferente de monstruo. Los monstruos estaban todos inquietos. Algunos se lanzaban contra la jaula, otros se metían profundos gruñidos. El más feroz de todos era un familiar que parecía un león. Es maravilloso. Parecía como si alguien hubiera vertido plata líquida en un molde en forma de león. Estaba atacando locamente las rejas de la jaula con sus patas, emitiendo un rugido que podía sacudir los cielos cada vez que lo hacía. Pero la jaula parecía estar hecha de una aleación especial de metal, que no se doblaba ni se rompía, sin importar cómo la atacara el león plateado. Sin embargo, lo que más le sorprendió a Gao Pei no fue esto, sino las filas de información que aparecieron frente a él. Aparecieron frente a él. Ok. Nombre del monstruo: Demonio León Plata. Nivel del monstruo: nivel 22. Nivel comandante. Grado del monstruo: excelente. Atributo del monstruo: hielo. Oh, león de hielo. Condición del monstruo: saludable, maníaco. Debilidad del monstruo: electricidad. Pensar que podía ver los atributos de los monstruos desde una pantalla de televisión. Cao Payne se quedó estupefacto. Si esto fuera el caso, las formas que podría usarse esta habilidad serían mucho más amplias. Al apagar la televisión, Cao Payne apoyó la mandíbula en ambas manos y comenzó a pensar profundamente. Ahora que Daisy se había convertido en su familiar, podría considerarse en parte que había dado el primer paso para convertirse en un entrenador de monstruos. Pero todavía tenía un largo camino por recorrer para convertirse en un verdadero
entrenador de monstruos de combate. Todavía no había un criterio fijo para convertirse en uno, pero parecía ser que tener un familiar a nivel excelente o nivel élite sería lo mínimo. Oh, wow. ¿Yo? Si puedes, Token, avisa si estás bien. Si no puedes, sigue cubriéndote, sigue seguro. También vale la pena resaltar que después de unos locos días de entrenamiento de batalla en el lago espejado, el nivel de monstruo de Daisy había incrementado por uno, y ahora era un monstruo de nivel 7. El combate era, de hecho, la forma más rápida que un monstruo subiera de nivel. Aparte de cazar monstruos en las afueras, para cubrir los gastos en la vida, había otra ruta posible: convertirse en un criador de monstruos. La cría de monstruos era un nuevo tipo de profesión. Los estándares para evaluar creadores de monstruos eran diferentes de un lugar a otro. Incluso los métodos de evaluación eran diferentes según la región. Hey. Si era una evaluación práctica, estaría bien, pero si tenían que evaluar la teoría y el conocimiento, debería estar bien, supongo. Gao Peng estaba un poco inseguro. Comprobó el Internet los métodos de evaluación anteriores para los creadores de monstruos. Aparecieron todo tipo de métodos extraños. Algunos simplemente le daban algunos simplemente le daban a cada solicitante un monstruo en el lugar de la evaluación. Si el solicitante podría aumentar la calificación del monstruo dentro del tiempo asignado, él o ella recibiría con éxito el certificado de clasificación de creador de monstruos. ¿Ok? Este tipo de método de evaluación era el más difícil, ya que los monstruos se asignaron al azar. Nadie tenía idea de qué clase de monstruo extraño obtendrían. Si uno terminaba con un tipo de monstruo con el que no estaban familiarizados, podría ser una pérdida total. Después de todo, no había ningún creador de monstruos que pudiera decir que lo sabía todo. Hasta ahora. Tan tan. Estos monstruos habían aparecido en los últimos 3 años. La humanidad todavía estaba en proceso de exploración. Incluso en el presente, menos del 20% de la superficie de la Tierra, después del cataclismo, eran territorios explorados. El 80% restante eran todos terrenos peligrosos e inexplorados. Incluso dentro del 20% explorado existían muchas áreas peligrosas, áreas prohibidas y más. El mayor cambio después del cataclismo ocurrió en los océanos. Antes del cataclismo, los océanos ocupaban el 70% de la superficie de la Tierra, pero se redujo después del cataclismo. ¿Neta? Quería que crecería más. Ahora solo ocupaba el 60%, mientras que la Tierra ocupaba el 40%. En otras palabras, esto significaba que los humanos solo habían explorado la mitad del área terrestre de la Tierra, mientras que la otra mitad aún era desconocida. Nadie sabía qué tipo de monstruos nuevos y desconocidos estaban escondidos en esas áreas. Los océanos eran aún más un área desconocida y prohibida, con especies de monstruos totalmente nuevas que eran descubiertas
allí todos los días. Pero Gao Peng, sin embargo, para Gao Peng, sin embargo, esta difícil evaluación resultaba la más fácil de aprobar. En una evaluación teórica no había ninguna garantía de que no cometiera errores, ya que no había estudiado todo de manera sistemática y podía perder el dinero gastando en las tarifas de registro. Gao Peng ingresó al sitio web de creador de monstruos y decidió registrarse. Las tarifas de inscripción eran caras, llegando a un total de $1,000 de $1,000 de alianza. Esta cantidad podría servir para alimentarlo a él y a Daisy por un mes. A la madre. Después de registrarse con éxito, recibió una notificación. Según su ubicación de registro, había sido asignado a la División de Creadores de Monstruos de la ciudad de Yang'an para su evaluación, lo cual era el día 15 de este mes. La fecha actual era 14, lo que significaba que sería el día siguiente. ¿Okay? Llamó a su maestra para informarle de su registro para su evaluación de creador de monstruos. Muron Quille estaba satisfecho. Tener la clasificación de cría de monstruos era como tener un tazón de arroz dorado. Ella definitivamente le brindaría todo su apoyo a un estudiante que tenía planes para su futuro tan temprano en la vida. Al mismo tiempo, Muronquille aprobó la corta ausencia de Gao Peng de la escuela, ya que las evaluaciones de crías de monstruo pueden tomar diferentes periodos de tiempo, según el método de la evaluación. Gao Peng siempre podría regresar y asistir a la escuela después de terminar la evaluación. Después de todo, él siempre había sido un estudiante obediente, lo que la tranquilizaba. Al final de la conversación, Muronquille incluso hizo el esfuerzo de consolar a Gao Peng, diciendo que el fracaso es la madre del éxito. Todavía eres joven. En el futuro, eventualmente, te pertenecerá. Y así sucesivamente. Gao Peng no sabía si reír o llorar cuando escuchaba este tipo de consuelo. Se dio cuenta que en ocasiones la señora Murong era de verdad adorable. Adorable. Y terminamos. ¿Vale, vale? Yo, como siempre, voy a revisar algo y ya nos vamos. Sí que sí. Pues no estuvo mal, la verdad. No estuvo mal. Espero que les haya gustado. Token, espero que estés bien. La verdad. Cuídate mucho, Token. Y todas las personitas que estuvieron, también sintieron el terremoto. También cuídense mucho. Su seguridad es primero. Recuerden que son muy importantes. Se les quiere mucho. Sí que sí. Sí que sí. Sí que sí. Pero a ver. Pero a ver. Ahora sí. Pues este fue Luis. Espero que les haya gustado mucho esto. No se olviden de seguirme. No se olviden que las donaciones están abiertas para cualquiera que quiera aportar un poquito para que crezca el canal de Twitch y nuestro clan de Yokais crezca aún más. Y pues sí, eso sería todo. Los quiero mucho. Y este fue Luis y bye bye.